en estas últimas semanas, que ya hace ya un mes o por ahí que me dijo Pepe de que este día compartí, me dio en realidad la anterior, pero ya dependía de Sesco. Y yo pues me preparé algo porque buscar al Señor y me preparé algo, me dio algo. Pero llevo un par de semanas que el Señor me la ha cambiado por completo. Es más, tengo la predicación, la otra, redactada, todo bien escrito, pero me la ha cambiado. Entonces, el Señor me ha puesto esto nuevo, que es lo que os voy a traer hoy, y creo que esto será para ahora, para este tiempo, no sé lo otro, si en algún momento me dirá el Señor de compartirlo o no, no lo sé, o lo otro era para mí nada más, y yo lo interpreté como que era para la iglesia, pero creo que esta palabra va a ser buena para todos. Y me ponía el Señor una pregunta en el corazón. ¿Conoces realmente a Dios? Porque sabemos que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros cogemos a Dios y lo hacemos a semejanza nuestra. Y eso ya no funciona igual de bien. Eso ya funciona un poco mal, porque al final lo que hacemos en nuestra mente, nuestra imagen de Dios, la hacemos como un algo así como un Frankenstein. O sea, cogemos parte de la Biblia que me gusta, que digo, uy, esto me encanta, esto sí, mi Dios es así. Luego cogemos un predicador que viene aquí, nos dice algo, nos encanta y dice, uy, esto sí es Dios. Ahora, si no me gusta, no, esto no, mi Dios no es ese, este es otro, pero el mío no. Y así vamos creando nuestro propio Dios en nuestra mente. Y entonces, en nuestra propia mente, ya vamos juzgando, haciendo juicios y viendo de lo que es pecado para Dios, o sea, lo que es una ofensa para Dios y lo que no es. Y hay que tener claro qué realmente le ofende a Dios, qué es un pecado para Dios. Por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo, que este es muy típico, la lotería. ¿Es pecado para Dios? Seguramente entre aquí mismo, entre los que nos están viendo por internet, habrá quien opine que sí, habrá quien opine que no. Pero ¿dónde está la verdad? La verdad está en la palabra. Lo mismo ocurre con el alcohol o el fumar tabaco. ¿Es pecado para Dios? Pues de fumar es verdad que no pone nada en la palabra, sin que no, creo que no será, porque no lo pone. Luego el alcohol sí que pone cosas en la palabra, pero lo pone de distintas maneras. El beber alcohol no se ve como pecado. Es más, Jesús tomó vino, hemos tomado vino ahora. Entonces, el alcohol en sí no es pecado. Lo que sí es pecado es el exceso, el ya dejar que te domine el alcohol, que te domine el tabaco, que te domine el juego. Eso ya es pecado, porque ya eso que he comentado está por encima de Dios. Y Dios dice muy claro que Él tiene que ser primero. Y eso ocurre también con las cosas sanas. Por ejemplo, hay quienes practican deporte y lo practican, es algo sano, ¿cierto? Pero ya cuando te obsesiona a tal grado de que el deporte es mi vida y hay cualquier cosa y pones el deporte por encima de Dios, pues ya sabes que eso ya no le agrada a Dios. Y luego hay cosas que hay veces también que no es que sea pecado, a lo mejor hay algo que no es pecado para Dios, pero ofende a tu prójimo. En esas cosas hay que tener cuidado, porque si no ofende a Dios, tampoco importa que se haga, vamos, digámoslo así. Ahora os pongo un ejemplo. Ponme, Juanmi, 1 Corintios 8:13. Veamos un ejemplo para explicarme mejor este último paso, o sea, cosas que he dicho. Dice, por lo cual,
Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Os pongo en contexto porque el versículo por sí solo no dice mucho, pero esto es Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Y hablaba de que había personas que se ofendían, o sea, había disensión, disputa entre los hermanos, porque ellos tenían ya sus raíces. Y claro, había gente que estaba acostumbrada a ponerle la carne a los ídolos, ofrecerla a los ídolos y luego comérsela, ¿no? Como ingratitud, toma, Dios tal, para que bendiga mi casa, y luego te la comía, ¿no? En muchas culturas hoy en día también se suele hacer eso. Y Pablo decía que si tú tienes tu fe fundada en lo que has creído, en Jesús, si la tienes fundada, tú puedes comer esa carne. Tú no estás comiendo la carne pensando en el ídolo tal o en el ídolo cual. Entonces, también, pero tened cuidado con comer esa carne, decía Pablo, delante de otros, porque puede ofender. Porque alguien te puede ver viendo eso y dice, mira lo que está haciendo. Nos contaba Sesco que en un momento dado se vio obligado a ir en procesiones detrás de un trono, ¿no? Y claro, nosotros eso sabemos que es idolatría. Entonces, pero Sesco no iba con ese corazón. O sea, Juan Carlos se lo dijo a Sesco, que Sesco le preguntó y demás. Pero él no iba con ese corazón. Él no iba pensando en voy haciendo esto por el ídolo. No, él decía, yo sé muy bien quién creo y estoy aquí para no ofender a los que me apoyan, a los del partido, a lo que sea, ¿no? Hay otro ejemplo muy obvio, que eso rara vez no lo habremos hecho todos, vamos, que es el de la vestimenta. O sea, Dios te habla indiferentemente de cómo vayas vestido. A mí hasta en la ducha muchas veces me ha hablado Dios. O sea, he recibido palabras de Dios. Ya te digo, o sea, si tú vas en bikini, si tú vas, yo qué sé, como quieras ir, en traje de corbata, lo que sea, Dios no te va a decir, ay, como viste así, no, a este no le hablo. ¿Qué clase de Dios sería ese? Por eso que no se acerca a la gente por cómo viste. Y claro, es verdad que hay protocolos, que por ejemplo, estamos aquí en el culto, a nadie le da por venir en bikini o venir, yo qué sé, vestido de una manera, pero ya no por Dios, ya por no ofender a los demás. Y seguramente si entrara por aquí alguien vestido así raro, a lo mejor unos góticos o algo así, seguramente ¿quién sería el primero? Aunque no lo diga de boca, ¿quién sería el primero de su mente decir, mira cómo va vestido? Seguro que mucho. Y es que claro, nosotros ya hacemos esa ofensa hacia nosotros, ya se la atribuimos a Dios. Y entra cualquiera vestido raro y lo primero que decimos, mira cómo va vestido. Como diciendo, a mi Dios no le gusta esto. Yo no sé por qué este va vestido así. Y a Dios a lo mejor no le importa. O sea, hay que llevar un protocolo, depende de dónde vayas. Si vas a una audiencia con el rey, no vas a ir en pantalón sanda y yo qué sé, de campo. O tampoco, pues, depende del DF, pero tampoco hay que juzgar a los demás. Y me diríais, bueno, ahí discrepo contigo, Roberto, porque en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice muy claro que las mujeres tienen que ir vestidas con decoro y con pudor, sin llevar un peinado ostentoso. Y es cierto. Pero no nos podemos quedar con ese versículo nada más, como que eso lo ha dicho Dios, pero lo otro no. Porque si seguimos leyendo, versículos 11 y 12, habla de que la mujer en el culto debe de callar y no debe de enseñar. Y aquí tenemos maestras, tenemos pastoras, tenemos gente que
que predica desde el púlpito. Entonces no podemos decir, bueno, es que el versículo 9 sí es de Dios, el otro es de Pablo. Eso tampoco. Tenemos que mirar el contexto de esa carta, de ese párrafo, de por qué fue escrito así. Y todo esto, la conclusión es la siguiente, que aquí Pablo lo que quería decir es que no hagan nada en la congregación que llame más la atención, que cause más las miradas de los demás que lo que es la palabra de Dios. O sea, si aquí viene alguien vestido ostentoso, no ofenda a Dios, pero todo el mundo va a estar mirándolo. Y si todo el mundo lo está mirando, nadie va a prestar atención al que tiene la palabra. Y eso es así. Entonces no le quites la gloria a Dios, sobre todo en las reuniones, en los cultos. Luego tenemos que tener los pensamientos nuestros, tenemos que alinearlo con Dios. Pero hay que tener cuidado también con las personas, porque cada uno tenemos unas raíces, tenemos unas culturas. Y hay, por ejemplo, gente joven que se han criado sin pasar hambre. Entonces coge el plato de comida y dice, no me gusta, lo desprecio. Pero hay gente más mayor que sí han tenido que pasar su hambre, su hambruna, y pone un plato de comida y le da gracias por la comida. Entonces cada cual tenemos una cultura. Si ahora la moda está en vestir de cierta manera, si aquí viene un joven vistiendo de la manera que se viste normalmente, tampoco vayamos a cuchillo contra él. No, le tenemos que hacer entrar en razón con amor, de decirle, mira, por respeto a los demás, para no pavonearte, digámoslo así, para no llamar la atención y para no quitar la gloria a Dios, te pido que por lo menos aquí mantengas el protocolo, lo mismo que como he dicho antes, como si fuera a ver al rey, pues vas con un protocolo de vestimenta. ¿Vale? Solo eso. Y también con esta predicación me ponía el Señor a los católicos, a nuestros amigos los católicos. Y es verdad que ellos también tenemos algo en común con ellos, que es la misma distorsión de la imagen de Dios, muchas veces. A ver, unos tiramos por un lado, otros tiramos por otro, pero ¿realmente conocen a Dios? ¿Realmente conocemos a Dios también? La distorsión de la imagen se crea un poco extraña dependiendo. Ellos, por ejemplo, tienen palabras muy marcadas, que es como rezar, como comunión, padre, que ellos lo atribuyen a unas cosas que no es bíblico. Por ejemplo, padre, ellos se lo asignan a una persona, al sacerdote, al cura, pero luego ponen en la Biblia que a nadie espiritualmente llamemos padre. O sea, solo a Dios. Solo eso. Entonces, si ellos conocieran la Escritura, conocieran realmente a Dios, pues no harían eso. Llamaría a la persona que está aquí, o sea, de cura o de sacerdote, lo llamarían de otra manera, pero no padre. Porque padre es un lugar, una cosa que solo le pertenece a Dios, en lo espiritual. En lo carnal sí tenemos nuestro padre de carne, pero en lo espiritual solo es Dios. Y claro, luego también está lo de las imágenes físicas. Las imágenes de las vírgenes, los cristos. Ponme, Juanmi, Éxodo 20, 4, 5. Las imágenes sabemos que es pecado, ¿vale? Aquí lo pone bien claro, mira. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Ves? Ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es lo malo con las imágenes, adorarlas. Al Señor no le gusta eso,
¿Por qué prohibía las imágenes? Porque sabía que la gente lo iban a adorar, iban a acabar adorándola, ¿vale? Y las imágenes en sí, en el cristianismo, entraron a raíz de que cuando el cristianismo se empezó a expandir por Europa y por los demás sitios, los primeros creyentes, claro, no tenían, para empezar la escritura no estaba en su idioma natal, no estaba en latín, no estaba ni siquiera en ninguna otra idioma. Entonces iban a los sacerdotes que le predicaban, a los misioneros de aquel entonces, como era Pablo en la Biblia, los misioneros que les predicaban. Pero claro, como no sé ni leer ni escribir, ¿tú qué harías para memorizar algo? Pues te hace una imagen, te hace un dibujo y dice Jesús aquí salvándome a mí, ¿no? Y me dibujo. Y así no lo olvido, yo dibujar sé, pero le escribí no. Entonces hacían eso. ¿Qué pasa? Que al final con el boom, con todo esto, pues hubo ya la distorsión de que hay gente que empezaron ya a considerar que ese dibujo, esa escultura, era sagrada, no se podía ni tocar un pelo, no se podía destruir, no se podía... Vamos, que hay gente que lloraban si se resquebrajaban las esculturas. Pero eso ya es que cogían la imagen y la hacían Dios. Y eso es lo que tenemos que hacerle ver a los católicos cuando hablemos con ellos, en vez de echarle en cara, bueno, es que vosotros sois una idólatra. No, debemos de decirle con todo el amor, como le hablaría, como le habló Pablo, que también le habló a los atenienses, yo os hablo de Dios que no conocéis. Él no se puso, vosotros sois una idólatra. No. Él habló claro y supo cómo hablarle. Y a los católicos tenemos que hablarle igual. Tenéis imágenes. Siempre es bueno. Nosotros mismos tenemos imágenes. Que decir, no, es que yo no, las imágenes no. Tengo una imagen, una foto de mi mujer en la cartera. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si me siento solo o lo que sea y no está ella o algo, pues mira, lo puedo mirar. O en el móvil también, tengo fotos. Pero no la pongo a ella como una diosa, no pongo ahí la foto que como se me rompa, se me ha roto ahí la vida. Esa es la diferencia. Y podemos tener, nosotros tenemos cruces, tenemos los pececitos esos en los coches, pero para recordarnos. Si alguna vez entramos en alguna iglesia católica o en algún lado y vemos al Cristo crucificado, que lo tienen en todos lados, no pensemos, hay que ver los idólatras esto. No, nosotros pensemos ahí, mira, ese me recuerda que Jesús murió por mis pecados y por todos los que están aquí. Aunque sean unos idólatras y ellos crean eso, Él murió también por todo esto. Entonces voy a sentir amor por ellos, no odio. Porque el Señor no nos ha mandado a odiar al mundo, sino a amarlo. Y tenemos que enseñarle bien. Luego, vuelvo a la misma pregunta que os hice al principio. ¿Conocemos realmente a Dios? Esta pregunta me gustaría que la hicierais, porque mira, os pongo un ejemplo de... Si yo os dijera, pensad en un perro. Seguramente cada uno piensa en un perro distinto. Alguno un chihuahua, otro un rottweiler. Las que estuvieron allí en el campo pensarán en bolo, en dori. Cada uno en un perro distinto, pero no quiere decir que el perro que yo piense es el único perro, el mejor, el más perfecto. ¿No? Todos son perros. Por lo mismo si pensamos en Dios. Tenemos imágenes distintas de Dios, pero hay algo que tenemos en común todos. Todos sabemos cómo es Dios. Y Dios es amor. Eso está clarísimo. Eso nadie nos lo puede decir, lo distinto. Y ahora os pregunto, ¿qué imagen tiene nuestra cultura de Dios? ¿Qué es lo que pensáis que se le viene a la cabeza a las personas? Ya no solo de los creyentes, sino de los ateos, los que no creen en Dios, los que tienen a lo mejor otro Dios, otras creencias, son budistas o lo que sea. ¿Qué imagen crees que se les viene a la cabeza cuando le hablamos de Dios? Pues yo os puedo poner
puedo hablar por mí, ¿vale? Pero creo que concuerdo con la gran mayoría de ateos, porque yo antes de conocer al Señor, de entregarme al Señor, para mí Dios era un Dios malo, un Dios que emitía juicio, un Dios que me quitaba, me prohibía lo divertido, lo que a mí me gustaba. Esa es la imagen que yo tenía de Dios. Y era porque siempre me bombardeaban con lo mismo. Haz esto que al infierno, haz esto que te pierdes, haz esto. Y tenemos que hablar más del amor que demostró Jesús en la cruz antes que de las cosas malas que yo hago. Porque Jesús demostró ese amor en la cruz para perdonar esas cosas malas que yo hago. O sea, no al revés. Estas cosas malas van primero, ¿no? Jesús se entregó porque tú ya sabías lo que ibas a hacer. Ya sabía que el ser humano tiene el pecado. Ya sabía. Entonces, lo importante es eso. Que no demos una imagen de Dios a los demás, sobre todo a esas personas que están débiles en la fe o a esas personas que no creen. No demos esa imagen de que Dios es un Dios malo, que juzga. Porque si no, es que también a veces nosotros nos pasa, o sea, a veces nos pasa que pecamos como le pasó a Sesco, que nos contó la semana pasada. Pecamos y ¿qué hacemos? También pensamos, uy, no veas, ya la he liado. ¿Ahora qué hago? Y a lo mejor lo hemos hecho sin querer, o a lo mejor incluso queriendo decimos una mentira para que no se forme algo más gordo, para defender algo. O porque digo, bueno, yo voy a mentir porque me conviene, ¿no? También lo hemos hecho. Yo por lo menos lo he hecho. Me arrepiento, pero lo he hecho. Pero es eso, cuando pecamos, no es el momento de hacer como Adán y Eva. Uy, he pecado, me escondo, yo me escondo aquí, que aquí nadie me ve. Aquí no me ve Dios. Yo me escondo, me tapo y aquí que no me vea Dios. Es al contrario. Cuando pecamos es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Cuando el Espíritu Santo hace su función de consuelo. Es cuando lo necesitamos más. Es que tenemos que ser consolados por el Espíritu. Y al final, como determinemos cómo es Dios, determina la acción que hacemos cuando pecamos, cuando... Incluso podemos acabar haciendo lo que no le agrada a Dios, que eso es otra cosa, o podemos hacer de más. Por ejemplo, os voy a hablar de un personaje que sale en la Biblia, ¿vale? Que es Jefté. Podéis leer toda su historia en Jueces 11, ¿vale? Es uno de los jueces que hubo en Israel antes de los reyes. Y Jefté era un guerrero que conocía a Dios. Digo conocía entre comillas, porque lo conocía a su manera, ¿vale? Él buscaba a Dios y él hizo una promesa delante de Dios. Ponme, Juanmi, Jueces 11, 30 y 31. Ese. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué hizo Jefté? Jefté le dijo al Señor, Señor, tengo que luchar contra los amonitas, pero si tú me das la victoria, yo al primero que venga a recibirme, yo lo voy a coger y te lo voy a entregar, lo voy a quemar ahí en un horno para ti, para tu gloria, Señor. Eso hizo Jefté. ¿Qué pasó? Que salió a recibirlo su hija, la única hija que tenía. Y él, por mantenerse firme a la promesa,
por no fallarle a Dios ahí, pues sacrificó a su hija. Pero ahí vemos cómo Jefté no conocía realmente a Dios, porque si lo llega a conocer, sabe que eso no lo quiere Dios. Sabes que con Abraham no le permitió entregar a Isaac. O sea, sabe eso, pero Jefté no conocía realmente a Dios y nosotros nos pasa lo mismo. Podemos hacer una promesa, sobre todo en Año Nuevo, que se pone muy de moda hacer las promesas. Señor, voy a leer tu palabra todos los días. Y si no, pues nada. Y desde luego, ¿qué pasa? No lo cumplimos. Señor, voy a hacer esto, pero luego no lo cumplimos. Y me siento mal. Y me reconcome por dentro. Y al final, o nos ponemos una penitencia muy grave. Ay, como comentaba Juan Carlos que hacían al principio, que te ponían sinos en los pies para subir al monte, ahí creyendo que eso le agradaba a Dios. Pues lo mismo, podemos incluso ponernos algo que de hacer de más. Señor, pues voy a ayunar una semana de ayuno en tu gloria, Señor, solo una semana no voy a comer nada. Y después no tenemos ni conocimiento ni del ayuno. Lo hacemos, pero porque se lo hemos dicho. Y Dios, me lo imagino, estaría diciendo, ¿pero qué haces? Te he dicho yo que hagas esto. ¿Tú sabes acaso para qué el ayuno? Y nos podemos ver en esa situación. Nos podemos poner también a no tomar del pan y el vino, como hemos tomado hoy, nada más porque no creemos o creemos que Dios se va a ofender por X motivo. Tenemos que tener una visión clara de Dios. Entonces nos lleva a la misma pregunta, ¿conocemos realmente a Dios? ¿Y cómo puedo conocer realmente a Dios? La respuesta es facilísima. Ya lo sabréis, es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, ahí esa es la historia de Dios. Ahí vemos claramente qué le agrada y qué no le agrada a Dios, cómo es el carácter de Dios. Yo personalmente estoy leyendo y viendo los libros que más se atragantan cuando uno leemos la Biblia, Levítico, Deuteronomio, eso que está lleno de leyes y leyes, eso también. Pero dentro de esas leyes, aunque hay muchas que era para ese momento en el pueblo, como la de la construcción del templo, o la vestidura de los sacerdotes y demás, pero dentro de esas leyes, ahí está el carácter de Dios. Ahí vemos, no menospreciemos estos libros porque también ahí, a través de eso vemos lo que le agrada realmente a Dios y lo que no le agrada. Y aunque digamos, no, pero la ley no está vigente, ya es verdad, es cierto, tú puedes pegar y el Señor te perdona, es que el Señor te perdona antes de tiempo. Pero a través de eso lo vamos conociendo más y nos vamos enamorando más. Ponme Josué 1:8, Juanmi. Y esto es lo que nos dice el Señor sobre su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hagámoslo porque no ya para prosperar nuestro camino, sino para agradar a Dios, que es más importante que agradarnos nosotros. Y bueno, también ponte a escudriñar la palabra, a verla, si hay algo que no comprendes, porque es normal, sobre todo, vamos, mi recomendación también, pero esta personal, es que vea la palabra en distintas versiones, porque a veces la Reina Valera, yo por lo menos hay palabras que me quedo con esta palabra, que es lo que es, y me lío más que nada. Porque claro, está escrito en español ya más arcaico. Pero también si hay algo que no comprendes bien y dices, ay, el Señor, ¿cómo que pone esto?
esto no lo comprendo, por mucho que la lea, él relea. Pues pregúntalo a los hermanos, los demás hermanos, al pastor, a algún consejero, a alguien que tú tengas confianza en el Señor. Pregúntalo y sobre todo a varias personas, no te quedes solo con lo que te diga una, porque puede que esa persona esté errada en eso también, o no lo sepa. Y aceptemos con humildad también que a veces tenemos nuestros prejuicios, nuestras cosas, y tenemos que vernos obligados, que a mí me ha pasado en varias ocasiones, o en bastantes ocasiones, en negarme a mí mismo, porque yo hay cosas que decía, esto le tiene que ofender a Dios, pero no. Leyendo la Escritura he visto que no, que a Dios no le ofende, o cosas así, y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y luego tampoco martirizarnos, ¿vale? Si no te pongas a leer la palabra de Dios y decir, ay Señor, es que estaba tan equivocado contigo, es que no sé qué, no te martirices, porque si lees la palabra, hasta los discípulos de Jesús que estaban 24 horas con él, hasta los discípulos de Jesús tenían una imagen de Dios distorsionada. Él se esperaba al Dios poderoso, al Mesías poderoso. Creía que iba a mandar fuego a los romanos y a exterminarlos todos y punto. Pero el reino era más grande que el reino de aquí. Ponme Juan 14, 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esta es la verdad, la imagen visible de Dios es Jesús. A través de Jesús vemos visiblemente al Padre, vemos visiblemente a Dios. A través de los evangelios podemos conocer el carácter de Jesús, la bondad, el amor, el cómo se acercaba a los leprosos cuando eso estaba prohibidísimo. Eso era, eso es como si tú hoy en día te acercas a los satanistas. Pues cualquiera te ve y te dice, uy, ¿este tío dónde va? Pero el Señor se acercaba, ¿para qué? No para hacer uno de ellos, no para contagiarse su lepra, sino para sanarlo. Pues lo mismo si tú te acercas a un satanista, que sea para sanarlo y traerle la verdad. Si nuestra imagen mental de Dios encaja a la perfección con Jesús, entonces es que está correcto. Ahora, si no encaja, revísalo. Revisa eso que no encaja. Y bueno, acabo animando a que busquéis más a Dios, busquéis más su palabra, investiguéis. Yo soy así, yo soy de investigar. Yo no puedo leer un versículo y no ir a la fuente y a lo que sea. Yo soy así, pero os animo también a que, aunque no os guste investigar y eso, por lo menos leáis la palabra. Busquéis a Dios, que os hable, que os diga cómo es Dios, cómo es Él. Porque a medida que vayas conociendo a Dios, lo amarás más, te enamorarás más. Y si cada día lo buscas, será como tener una cita cada día con Él. Señor, yo en este día te quiero pedir por esta congregación de Cártama, por los que nos ven en internet también, que nos ayude a buscar tu rostro, que nos ayude a verte quien realmente eres. Ayúdanos a despojarnos de nuestros prejuicios, de las cosas que ya tenemos ahí arraigadas. Sé que es difícil, Señor, porque es una cultura la que nos ha criado. No nos has criado tú, nos ha criado esta cultura. Y sí, es buenísimo la obra tuya en la escuelita con los niños.
Pero a veces eres tú el quien tiene que hablarnos personalmente, Señor. Hacernos despojar de todo lo que nos contamina el mundo. Bendícenos y que tracemos bien tu palabra. Que sea nuestra imagen, nuestra cabeza de ti, que sea perfecta. Que veamos a Jesús claramente como fue Él. Bendícenos, Padre. Bendice a todos los que nos ven y a todos los que hayan recibido esta palabra. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.